les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Yo soy Helen Pérez y como les digo siempre es un honor, un privilegio poder compartir este tiempo de estudio de la palabra y que podamos crecer juntos en la misma. Antes de iniciar les pido que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias por una nueva oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ponerla por obra para que nosotros no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a continuar con el estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y el tema para hoy es en defensa del ministerio. En defensa del ministerio. Vamos a hacer un poco de fondo histórico para que podamos entender qué era lo que estaba pasando. Miren, en los últimos 4 capítulos de esta carta de Segunda de Corintios, el apóstol se enfoca en los elementos que han procurado minar la influencia de él allí. A la iglesia de Corintio le faltaba madurez. Recordemos que la mayoría de sus miembros habían sido del paganismo y tenían una noción de moralidad. Por la experiencia que nosotros tenemos en la iglesia hoy día, sabemos que es difícil cuando las personas vienen a los pies del Señor, ese cambio, esa transformación, esa transformación, ¿verdad? No ocurre de inmediato. Allí en Corintio muchos de ellos habían aceptado, o sea, acogieron las exhortaciones de Pablo, pero otros no lo hicieron así. Algunos libres preferían creer que en Cristo no iban a tener ningún tipo de inhibiciones, es decir, ellos entendían que podían estar en Cristo, pero continuar con su vida pasada. Y nosotros sabemos que si venimos a Cristo, pues nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa? El apóstol, entonces, esa situación hacía, ¿verdad?, que ellos atacaran el carácter de Pablo. Es común que cuando una persona no está de acuerdo con algún criterio nuestro, en vez de enfocarse, somos así, en vez de enfocarnos en lo que donde tenemos la diferencia, lo que hacemos es atacar el carácter, la persona que no está de acuerdo con nosotros. Y eso estaba pasando allí en Corintio. Ellos atacaban las enseñanzas de Pablo y su carácter. A eso responde el apóstol en esta última sección de la epístola. Vamos inmediatamente a la palabra y vamos a leer en 2 de Corintios 10 los versos del 7 al 11 y voy a leer en traducción lenguaje actual. 2 de Corintios 10 del 7 al 11 en traducción lenguaje actual dice: ustedes solo aceptan lo que pueden ver. A los que están seguros de que son de Cristo, quiero decirles que yo también lo soy. Aunque yo exagere un poco en mi autoridad, no me da vergüenza. El Señor Jesucristo me dio autoridad sobre ustedes para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. No quiero que piensen que trato de asustarlos con mis cartas. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Esas personas tienen que entender que cuando vaya a verlos seré tan fuerte como lo soy en las cartas que envío desde lejos. Fíjense, la mayoría, o sea, todos prácticamente, lo primero que vemos es la apariencia. En 1 de Samuel, recordemos cuando David fue elegido como rey, cuando Samuel llega allí, el que él menos pensaba era el que Dios había elegido. Fueron pasando los hermanos de David uno y otro y el papá se lo mostraba, se lo iba mostrando y cada vez que venía uno, pues Samuel pensaba que era ese. Y resulta que el que menos pensaban era el que Dios había elegido. ¿Por qué? Porque incurrimos en el peligro de dar mayor atención a lo exterior.
Pablo habla suave y no es de hermoso parecer, pero hablaba con autoridad dada por Cristo. Recordemos la experiencia que tuvo Pablo camino a Damasco, y esa experiencia que él tuvo con el Señor le daba la autoridad. ¿Para qué? Para él hablar en nombre del Señor. Pablo les dice que su intención no es dañarlos, sino ayudarlos a que crezcan en la palabra. Pero ¿qué pasa? Que ellos estaban siendo confrontados, hermanos. Pablo le estaba diciendo lo que ellos no estaban haciendo bien. Entonces, al ellos no estar de acuerdo, porque no era lo que ellos acostumbraban a hacer cuando estaban en el paganismo, cuando estaban en esas religiones paganas, como ahora son confrontados, entonces en vez de aceptar las enseñanzas y las exhortaciones de Pablo, ellos atacan el carácter del apóstol. Muchos lo aceptaron, pero otros no. Pablo les advierte que no tomen su manera suave de tratarlo como toda la gama de su personalidad. Vamos a continuar leyendo en el mismo capítulo 10 de Segunda de Corintios, los versos 12 y 13. Y voy a continuar leyendo en traducción lenguaje actual. Dice: jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Comparándose con uno mismo es una tontería. Compararse con uno mismo es una tontería. Tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer, y ustedes son parte de ese trabajo. El apóstol les dice que él no se atreve a compararse consigo mismo, porque quienes hacen eso, hermanos, son juiciosos. La palabra de hecho nos manda a no tener de nosotros más alto concepto que el que debemos tener. Es decir, que compararnos con nosotros mismos no es juicioso, le dice bien claro el apóstol. Lo que sí nosotros tenemos es que procurar de ir creciendo siempre en el Señor. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no nos comparamos así con nosotros mismos, no nos gloriaremos desmedidamente. El apóstol está enfocado en su llamado y ellos son parte de ese llamado. Los versos 14 y 15 dicen: continúo leyendo en traducción lenguaje actual. Dice: no voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corintio y en anunciarles la buena noticia de Jesucristo. Tampoco voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según vaya aumentando su confianza en Dios. Esa es la meta de mi trabajo. El apóstol sabía a dónde y a qué Dios lo había llamado. Con voz suave, sin hermoso parecer, pero con autoridad de Dios. Iba donde Dios le decía que fuera y enviaba cartas. ¿Para qué? Para que esas iglesias que se habían ido formando, que habían ido naciendo en toda la zona, en toda la región, crecieran robustas. ¿Por qué? Porque el llamado que tenía Pablo era a eso, a cuidar que esas iglesias crecieran bajo lo que Dios quería, bajo la palabra del Señor. Él sabía cuál era su campo de acción. Nosotros tenemos que estar conscientes, saber dónde Dios nos ha llamado y a qué Dios nos ha llamado, y acudir al llamado de Cristo. Pablo sabía cuál era ese llamado y lo hacía, conforme Dios le iba diciendo dónde tenía que ir. Sin importar, hermanos, qué tantos obstáculos nosotros podamos encontrar en este camino, estamos llamados a ir donde Dios nos mande y a hacer y decir lo que Dios nos está mandando a hacer y decir. Vamos a encontrar muchas personas que se van a sentir que al sentirse identificados con ese pecado que estamos hablando, que el Espíritu los va a redarguir, van a querer arremeter en contra de nosotros, van a querer tomar nuestra forma, nuestra persona, y nos van a atacar.
nos van a atacar así como atacaban a Pablo. Pero nosotros tenemos que continuar llevando la palabra, porque cuando Dios nos manda, Él nos respalda. Y nosotros tenemos la autoridad dada por Cristo. ¿Para qué? Para llevar esta palabra, para hablarle al mundo de Cristo, del amor de Cristo. Amén. El apóstol sabía a qué Dios lo había llamado y ejercía su ministerio con autoridad. Amén. Vamos a orar. Amante Padre y Dios, te damos las gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú propicias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos dice que tú nos das la autoridad, Señor, para nosotros ir donde tú nos mandas. Señor, mira cómo el apóstol defendió, Señor, su posición, no dejó nada a lo que ellos pudieran considerar, sino que defendió y habló con autoridad de parte tuya, Señor, y esta iglesia pudo crecer, Señor, y madurar. Mira que eran un poco inmaduros. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que así mismo como el apóstol Pablo ejerció su ministerio, Señor, tú nos ayudes a nosotros a ir, Señor, y llevar las buenas nuevas y defender, Señor, hablar con autoridad, y donde haya un malentendido, Señor, bajo la luz de la palabra, nosotros poder aclararlo. ¿Para qué? Para que las personas que han venido a tus pies, Señor, sigan creciendo, Señor, y cada día nutriéndose y pareciéndonos todos cada día más a ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.